Bueno amigos, el periodista Juan Pablo Barrientos, el director del portal Casa Macondo, nos revela unos datos bastante interesantes que tienen que ver con César Gaviria, unos negocios por allí con un narco por allá en los años 90 y que se repitieron por allá en el año 2014. Y por acá también hay un nexo con el señor Álvaro Uribe Vélez, un nexo con ese mismo empresario del polvo blanco muy cercano a César Gaviria. Financió las campañas políticas, financió la campaña política a la presidencia de César Gaviria y unos negocios por allí que tienen que ver con lotes y con un apartamento. Entonces, estos datos los revela Casa Macondo en una de sus más recientes investigaciones. Aquí les comparto la investigación completa por si desean profundizar en el tema. Ahí les comparto. Acá hay unos datos bastante interesantes. Ahí les dejo un pantallazo de la investigación. Pero, como siempre, hice un resumen de este tema que vamos a revisarlo, ¿no? Casa Macondo destapa los narconegocios del expresidente César Gaviria. Se trata de Alcides Arévalo Vélez, un socio torcido y patrocinador del expresidente César Gaviria. A ver, vamos a ampliar un poco por aquí, por ahí yo creo, pero empezamos con esto. Alcides Arévalo, un empresario del polvo blanco que financió la campaña política del expresidente Gaviria a inicios de los años 90. En 1987, ojo con estos negocios, en 1987, Alcides Arévalo le vendió a Gaviria un lote ubicado en la avenida 30 de agosto con calle 26 en la ciudad de Pereira. Le vendió este lote al expresidente César Gaviria, ojo, 1987, donde se construyó un edificio. Este lote Gaviria lo compró por un valor menor al avalúo catastral. Bueno, se construye este lote y ojo con lo que pasa en 2014. En el año 2014, qué casualidad, César Gaviria le vende el segundo piso de ese edificio que ya estaba construido en el año 2014 al señor Alcides Arévalo. También aquí le pagó el favorcito, se lo vendió por un valor menor al avalúo catastral. O sea, el señor Alcides le vendió el lote por un valor menor al avalúo catastral y el señor César Gaviria en el año 2014 le vende el segundo piso con el mismo beneficio, ¿no? Por un valor menor al avalúo catastral. Y ojo, la historia, ya empezamos acá con la historia de este empresario del polvo blanco. Ojo, resulta que en el año 1997, en el marco de una operación denominada Ocupación 1, una operación antinarco, ya saben que allí en medio de esa operación se le allanaron algunas propiedades del señor Arévalo, del señor Alcides Arévalo, donde se descubrieron gatillos de todos los calibres. Este personaje tenía un arsenal. En ese entonces, Arévalo, el narcosocio de Gaviria, era el director del diario La Tarde. Tengan en cuenta ese dato, diario La Tarde. Y para ese entonces aseguró que esos gatillos pertenecían a una empresa de vigilancia privada. Esto dijo el señor Arévalo cuando le pillaron todo ese arsenal. Pero luego de las investigaciones se confirmó que esta empresa de vigilancia donde se encontraron estos gatillos resultó siendo ficticia, una empresa de papel, una empresa de mentiras. Pero sigamos. En el marco de esta misma operación, de la operación antinarco, ya saben que Ocupación 1, también se decomisaron 170 vehículos, 231 motocicletas, 95 gatillos de fuego y 150 Vipers, los famosos buscapersonas. Recordemos que estos eran dispositivos tecnológicos que para finales de los años 90 eran los más utilizados para enviar y recibir mensajes. También en este allanamiento se ocuparon varias propiedades del señor Arévalo. Una de ellas tenía muros blindados de gran capacidad para soportar impactos de armas de gran calibre para la época. Mire cómo lo registró el tiempo
en este operativo en el año 1997. Dice, título de este, ahí, revisemos por acá. Bloque incautó arsenal del industrial Alcides Arévalo, del industrial, dijeron en esa época el diario El Tiempo en 1997. Pero sigamos. La orden de ocupar las propiedades de Alcides Arévalo fue de la Fiscalía General de la Nación, que tenía indicios serios del origen ilícito de la fortuna de este personaje, de Arévalo. Esta noticia la informó el noticiero de las 7:80. Esta noticia salió en todos los medios de comunicación de la época. Sigamos. Una investigación del año 2013, publicada por Luisa Fernanda Marulanda, analizó las relaciones entre la legalidad y la ilegalidad para comercializar polvito blanco en la ciudad de Pereira y recuerda cómo un grupo de estos empresarios de polvo blanco se escondían tras la fachada de modernizar la ciudad de Pereira para posar de tipos buenos. Según un periodista y escritor Juan Miguel Álvarez, estos comerciantes de café, autopartes y telas de las élites económicas de Risaralda utilizaban las rutas para contrabando, ya saben que, para mover el polvito blanco. Todos acumularon una gran fortuna que les permitió escalar en las altas esferas de la sociedad. Pero llama la atención este dato, interesante este dato que nos revela Casa Macondo en su investigación. Recordemos que Alcides era director del diario La Tarde, ya les había dicho antes, y resulta que en el año 2017, ojo, 2017, 20 años después de ese allanamiento, ese diario cumplía 30 años y Uribe exaltó el trabajo periodístico del señor Alcides y dijo lo siguiente, abro comillas: exalto el papel del empresario Alcides Arévalo y de tantos otros que han hecho de ese medio un vehículo de información y servicio a la comunidad, cierro comillas. O sea, Álvaro Uribe Vélez elogiando a este empresario del polvo blanco. Alcides Arévalo ha sido, bueno, aquí viene lo malo de este personaje, lo malo para nosotros, ¿no? Alcides Arévalo ha sido un narco intocable por la justicia, para la justicia colombiana. Este empresario de bien ha sabido ocultarse en la legalidad como un exitoso comerciante, a pesar de que los medios de la época de los 90 le dieron un despliegue informativo bastante amplio a ese operativo antinarco, ya saben que, Ocupación 1, donde se le allanaron sus propiedades, sus motocicletas, vehículos y todo este arsenal de gatillos de todos los calibres. El director de Casa Macondo se hizo la siguiente pregunta en medio de su investigación, en medio de su publicación. ¿Cómo es posible que un empresario empresario de bien, de grueso calibre, siga en el anonimato ocultándose como empresario exitoso sin que la justicia colombiana le haya puesto la lupa encima? Y yo le respondo con otra pregunta al periodista de Casa Macondo. Debe ser por su cercanía de negocios con el expresidente César Gaviria y con Álvaro Uribe Vélez, quien lo ha llenado de elogios. Pero resumamos hasta acá. Arévalo financió la campaña política de Gaviria a principios de los años 90. También hizo negocios con Gaviria con el lote, ¿se acuerdan del lote? En 1987, donde el expresidente construyó un edificio. Y 17 años después, en 2014, Gaviria le vende un apartamento de ese edificio a ese empresario del polvo blanco. Es decir, acá hay unos negocios claros de César Gaviria con este empresario del polvo blanco. Han sido socios y el señor Arévalo también le financió su campaña política por allá en los años 90, a principios de los años 90. Este empresario del polvito blanco, socio de Gaviria, Alcides Arévalo, también está involucrado en quitarle la vida a los campesinos. Ahí está la palabra, masacre. Ya saben que hay palabras que no puedo decir. Cometidas en la hacienda Villa Paola, en el Valle del Cauca, según testimonios de un ex jefe paraco llamado Jesús María Gómez. Pero vean ese colmo. En Pereira existe un centro comercial
bautizado con su nombre, el centro comercial Alcides Arévalo. Ahí lo pueden buscar en Google si desean ver fotos. Casa Macondo le preguntó a la fiscalía si el señor Arévalo tenía vigentes algún tipo de procesos penales en su contra. Y ahí vienen que respondió la fiscalía, que no, que este personaje, Arévalo, Alcides Arévalo, no tiene investigaciones en su contra.